Ok, listo. Bueno, entonces teníamos pendiente ese tema de la lectura. Primero pues le voy a preguntar acá a Lady por si algo, para que pues ya cualquier cosa ya se pueda sacar la nota que se iba a sacar hoy, pues el resto queda grabado. Entonces, recuerdan y pues miraron todo lo que era la lectura que estaba pendiente, la que decía anexo B1, análisis de vulnerabilidad de edificio central. Sí, profe. Ujú. Bueno, eso era solo como una lectura, digamos, no tenían que hacer algo así como en específico, solo leer. No, ella Profe, hablaba como más de yo lo que habíamos visto, profe. tengo una pregunta de respecto como a ese archivo, profe, a esa lectura. Sí, En cuanto, digamos que en la calificación que habla ahí de bueno, regular o malo, esa calificación la hace, digamos, como en un proceso de calidad o algo así, o esa calificación, ¿cómo la hacen? O ok, sea, si bueno, llegan es igual, como a auditar o a revisar o es en el momento del análisis. bueno, igual eso lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, ya lo que se refiere es que cuando ustedes están haciendo ese análisis, esas son como las tres cosas que deben tener en cuenta, así como esos tres parámetros para hacer la calificación, que es lo que generalmente se usa. Entonces se plasma pues en términos de bueno, malo, regular y ya con eso, como vamos a ver ahorita, hacen un análisis, por ejemplo, en el cuadro de Excel. Ok, pero entonces eso lo hacen es en el momento como de diagnosticar esa vulnerabilidad o hay un momento Sí, específico, por ejemplo, no, van a hacer control de calidad a los 2 o 6 meses y hacen ese análisis en ese momento. no, ahí cuando se está haciendo el diagnóstico. Ah, ok. Dale, profe, gracias. Ok, bueno, entonces lo estaba preguntando a Lady. Bueno, de la lectura, Profesor, de amenazas que hablaba de ajá, peligros. Ay, profe, qué penas, pero me conecto un poquitico. aló, sí, Lady. Bueno, entonces, bueno, vamos con otra persona mientras tanto. Profe, le habla Verónica. Profe, es Sí, que acá sale una tabla como si fuera una encuesta. Ese tipo de encuesta, bueno, sí, es como un formato donde se le realiza una serie de preguntas a las personas. Eso se hace ya después de haber haber mirado la vulnerabilidad, después de haber hecho todo el proceso de mirar qué vulnerabilidad había y todo lo demás. ¿en qué parte lo de la encuesta? Es como en la hoja número 10. La hoja número 10. Que es una encuesta donde le preguntaban sobre si habían brigadas de emergencia y que si recibían capacitación y todo eso. O eso solamente se le hace solamente a los colaboradores o a todos los que Eso están hace dentro parte del del edificio. análisis. Hace parte del análisis. Entonces ya precisamente lo vamos a revisar. Profe, otra pregunta. Es que también sale yo le tomé un pantallazo. Ahí sale una tabla que dice determinación del nivel de riesgo, que dice, no entendía que hacía referencia cuando dice colores, dice que de 2 a más rombos rojos, un Listo. rombo rojo o más de amarillos. Ok, listo. Listo, ya lo vamos a mirar por acá. No, mentiras, profe, ese no era. Es que esto es donde dice que calificación sumatoria de 0,14 baja. O sea, esa sumatoria sale de dónde.
Ya Esos les voy a números. explicar ese tema, ¿listo? Vale, profe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, o sea, como el control precisamente de lectura, o sea, ya sea porque les pregunto, porque ustedes participan, como por ejemplo lo hizo Verónica o Lady, que estaban haciendo algunos aportes y pues tenían algunas preguntas también. Magda, digamos que también creo que estaba preguntando. Entonces, bueno, el espacio sería eso. O me quieren comentar algo, pues obviamente lo de las preguntas ahorita porque ya lo vamos a revisar en sí el tema. Pero entonces sí, si quieren hacer algún aporte antes de que yo les pregunte. Ay, profe, yo tenía una pregunta. Digamos, esos niveles de que era de riesgo, que era alto, medio y bajo, ¿ellos siempre se van a puntuar de 3 a 0 a 4 en el alto o, o quién lo califica esto? Sí, esa es una metodología que se estableció y que pues digamos que es la que generalmente se usa para evaluar pues esos temas de amenazas y vulnerabilidad. Entonces precisamente ya lo vamos a revisar con lo de las preguntas y eso como para que quede más claro. Les estaba Profe, yo diciendo también tengo si una quieren pregunta. hacer como algún aporte en el momento para ahorita revisar lo de las preguntas. Así digamos ahorita en este momento que me digan de pronto, bueno, ¿vieron esto? ¿Les pareció esto? O sí. Profe, qué pena. Profe, Ya me yo, voy a desconectar un poquito porque creo que nos van a trasladar, entonces qué pena con usted, profe. Ah, ok, listo, Lady. No, igual acá ya pues, se dejó como el control de lectura de esto. Entonces la clase va a quedar grabada y ya cualquier cosa para revisarla, ¿listo? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, profe, yo, ¿quién? Patricia. Señora. Profe, pues yo sinceramente, así como que le he dedicado mucho tiempo, no me quedo con mucho tiempo para la lectura, pero digamos que, o sea, de todo lo que yo alcancé a leer y eso, pues sí, como decían mis compañeras, o sea, en sí se trataba como llegar a, o sea, a tener la vulnerabilidad de una empresa en sí. Eh, Ajá. También nos hablaba, hay unos riesgos que es en las personas y esos riesgos en las personas se clasificaban o se tenían en cuenta, depende por la organización o la capacitación y entrenamiento o la dotación pues, de las personas. También existían los riesgos en los recursos, que ahí en eso, Sí. en los recursos hablaban más que todo, era como lo de los materiales y la edificación o los equipos, bueno, cosas como materiales. Y el riesgo de en los sistemas, o, sí, en los sistemas. Eh, Ok, sí. y ya como que o sea, nos daban como, o sea, lo que decían las compañeras, o sea, como que, o sea, nos daban plantear ahí luego la calificación de los elementos de bajo riesgo, de medio o regular, bueno, algo así. Ok, listo. Creo que alguien más iba a comentar algo. Incluso, ay, Profe, Profe, yo. también daban lo de unos colores, o sea, se trataban como el verde, el amarillo y el rojo, que se trata casi igual como parecido a lo del cuando uno está haciendo las matrices, que el verde era como bajo, el amarillo era como medio y el rojo representaba alto. Ujú, exacto, listo. Eso. profe, nosotros como técnicos en salud ocupacional también entramos a identificar, o sea, también podemos eh, aplicar este análisis en la infraestructura de todo el edificio. Se refiere a la estructura, la infraestructura es a mirar cómo está construido, cómo está edificado. O sea, ¿a qué te refieres? Porque tú me estás hablando es como del, o sea, sí, lo que es el tema de diseño del edificio Sí, o este tema de análisis de vulnerabilidades. así como hay una parte en la que habla de la infraestructura, que entra a analizar la infraestructura y mirar si ha sido como diseñado contra sismos, si soporta, algo así fue que yo leí. Bueno, pasa lo mismo que hemos conversado, o sea, digamos de si ustedes de pronto trabajan en la empresa, bueno, eso salió en el examen, entonces, ¿qué recuerdan de lo de que empresas de cuántos trabajadores, de qué tipos de riesgo para caso de técnicos?
Profe, pero eso luego no era el nivel de 1 a 2 y empezaba a subir dependiendo de la empresa, pues como tal, el riesgo que tenía. Sí, sí, depende, digamos, del riesgo y también del número Es de trabajadores. de 1 a 3, Y el número de personas de la empresa, de ¿no? riesgo de 1 a 3. Entonces, listo. Riesgo de 1 a 3, ¿sí? ¿Y de Y cuántos son trabajadores? de más de 50 trabajadores. De 50. De 50, bueno, Técnicos, ¿no? Estamos hablando de de técnicos. técnicos. No, no, A creo 10, que era De 1 a 5 trabajadores, ¿no era, profe? de Sí. 1 a 10 para nivel técnico. De Sí, 10 de uno, sí, de 1 a 10 1 a 10 y el o otro de 10 hasta a 50 20, sí. trabajadores, siempre y cuando tengamos el hasta curso de 50. 50 horas. De riesgo 1, 2 y 3, máximo 50 trabajadores. Bueno, ¿No? les voy a volver a reenviar aquí la imagen un momentico. Reviso, creo que estaba viendo acá, se las envié al mismo grupo. grave, no, se devuelven al examen 0. Sí, sí, ahí la volví a enviar. Mucha Entonces, información, profe. bueno, esto sí lo deben tener en cuenta porque, o sea, prácticamente es cuando ustedes les pregunten, bueno, hasta dónde pueden ir o qué pueden hacer, ¿no? O sea, para saber. Habíamos dicho que en caso de técnicos, digamos, sí, está bien, tienen en cuenta que es riesgo 1, 2 y 3, por ese lado bien. Saben que ya riesgos más elevados, pues precisamente es un tema más delicado, entonces asimismo, pues no es posible. Y empresas, pues siempre grábense que van a ser de 10 o menos, ¿listo? Empresas pequeñas. ¿M? Entonces, en ese caso, digamos, como estamos hablando de lo que es responsabilidades frente al diseño e implementación, claramente, cuando, por ejemplo, en el caso de Magda aquí, que es una empresa tal cual de menos de 10, de 1 a 3, bueno, em, como hay que hacer la identificación y valoración de riesgos y eso, eh, complementario a eso también se hace este tema de análisis de vulnerabilidad. ¿M? Entonces, eso sería lo que pueden hacer. Sí, digamos que el análisis, de hecho, se van a dar cuenta que esto la verdad es un poco más complicado que lo que hicimos de valoración de riesgo. O sea, esto realmente es un poco más complejo viéndolo desde acá, desde un Excel, porque la metodología de los rombos y eso pues es fácil, ¿sí? Digamos que solo poner, todos sabemos que amarillo entonces ya es medio, rojo crítico, verde es ya que está bien, ¿sí? Pero de pronto el análisis es un poco más complicado, va a requerir como más experiencia o práctica. Entonces, digamos que en esos casos, por ejemplo, en el que les puse ahí del edificio central, que está inclusive pues un edificio en Villavicencio y bueno, toda la vaina. Sí va a requerir obviamente conocimientos especializados. Seguramente ese edificio, las personas que trabajen ahí, pues no van a ser 10 o menos personas, ¿no? Entonces de pronto va a ser una empresa muy grande y asimismo el análisis incluso me atrevería a decir que va a requerir o un profesional en seguridad y salud en trabajo con por lo menos mínimos o 3 años de experiencia o ya un profesional especialista, digamos como algún ingeniero o algo así, que pueda mirar esa parte. Sí, por lo mismo, porque si va a mirar temas de infraestructura y eso, pues, por ejemplo, yo ni siquiera sabría cómo mirarlo, ¿sí? Sino lo básico. Entonces, es por lo mismo. Entonces ahí, bueno, ahí les volví a enviar la imagen para que la tengan en cuenta. Y aprovechando que, bueno, que la tenemos por ahí mismo les dice para tecnólogos, que por ahí alguien dijo que 11 a 50, entonces ya saben que tecnólogo, si van a hacer ese siguiente paso dentro de su cadena de formación, ya podrían aplicar a más trabajadores. Em, y bueno, digamos que en adelante, más de 50 o riesgos, pues 4 y 5 pues ya profesionales o especialistas. ¿Listo? Ahí, como se dan cuenta, siempre les van a pedir el curso de 50 horas, entonces por eso era importante que vayan avanzando en eso. Em, Listo, ahí se los dejo, tengo en cuenta ese tema. ¿Qué más es importante? Tengan en cuenta ahí que yo también les he enviado algunas cosas. En el mismo grupo me doy cuenta que acá les escribí, aprovecho para decirles lo de cómo escribir un correo electrónico, ¿no? Entonces, por ahí he visto que a veces siguen todavía ya a esta fecha escribiéndome asunto, buenos días, entrego tal cosa y pues ahí dice cómo es y no, eso estaría mal, ¿no? Entonces, lo mismo, para que no pasen por allá apenas.
haciendo sus pasantías. Bueno, entonces básicamente es eso. ¿Listo? Estábamos hablando lo de vulnerabilidad y ahorita lo vamos a revisar precisamente porque sé que es algo complejo. Y bueno, ¿quién más iba a hacer aportes antes de pronto preguntar directamente? Me falta Angie, bueno, Diana no ha llegado, entonces Angie, Omaira creo que iba a hablar ahorita y Jenny Rodríguez por hacer aportes. Profe, pues yo también estaba mirando cómo que se basa mucho en la metodología que tienen. Pues exactamente, yo creería que lo más importante ahí también son lo de los colores y Ujú. el análisis que como tal se le da a los riesgos, ¿no? Estaba mirando que había también cuantitativa y cualitativa. Eso, profe, de esa tabla de clasificación de las amenazas, estaba mirando que era posible, probable y inminente, o sea, y yo me puse a leer lo de los colores y pues como tal sí tiene, pues como su lógica, ¿no, profe, de los Ujú. colores? Entonces, también estaba mirando lo de los recursos y que se enfoca también mucho pues en las personas, ¿no? En las, pues en la compañía como tal, pues en los colaboradores. Muy bien. También, Sí. profe, también ahí había una tabla, pero esa no entendí por qué no tenía los colores. El modelo, esa de la tabla 5 del modelo de consolidado análisis de vulnerabilidad, no tiene colores, profe. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno empieza a aplicarle y le mete el color. Sí, es que como este es un Bueno, no ejemplo, ya sé, no vamos a ver tenía. precisamente que como es ahí la idea construirlo, ¿no? Empezar a aplicarlo. Listo, profe. Pero sí, listo, ya lo vamos a ver. Y me faltaría entonces Jenny Rodríguez. Bueno, Jenny y Angie. Profe, pues yo hice así como un pequeño resumen de toda la lectura. Pues acá donde dice que la vulnerabilidad prácticamente uno la conoce como la debilidad y la sensibilidad de ser afectados por amenazas o riesgos. Ujú, También podemos ver los tipos de vulnerabilidad, ujú, que puede ser física, económica, social, cultural y educativa. bien. Podemos decir también que la vulnerabilidad es la incapacidad que se tiene para frente a un hecho amenazante. Cuando decimos, digamos, de hecho amenazante, podemos ver que puede ser no intencionales o socionaturales, como incendios, deslizamientos, derrumbes, terremotos. No intencionales puede ser los incendios eléctricos, los derrames eh, se me fue, químicos, fugas, explosiones. Y donde dice socionatural, pueden ser accidentes de vehículos, atentados, robos, secuestros. Para identificar también las amenazas, lo que Ujú, decía nuestra compañera, puede ser posible, probable y inminente. En lo posible puede suceder, que es el color verde. Lo probable es que no ha ocurrido, pero pues se espera que ocurra, es el ajá, color amarillo. Y inminente es evidente que pueda ocurrir, tiene la alta probabilidad de ocurrir, y ese es el color rojo. ok, listo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces me faltaría únicamente Angie, aunque otra vez se desconectó. Uy, se están desconectando. 3, 4, 5. Bueno, entonces mientras se Profe, vuelven a es que conectar el y eso. internet está como fallando, a mí me quedó un momentico como que mudo, entonces como que me tocó volver a activarlo y pues no sé si es el internet que de pronto está fallando. Yo creo que sí es el Ok. internet, porque a mí también me sacó ahorita de la clase, me tocó volver otra vez a ingresar. A mí Sí, también me quedó pasó lo como perdido. mismo. Yo también, a mí también me sacó de la clase y me tocó volver a ingresar. Sí, sí, estoy viendo por ahí. Bueno, no se preocupen. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, porque la verdad el tema es muy extenso y no hay mucho tiempo. Y la otra semana que tenemos que ver específicamente lo de protocolos, temas de emergencias, todo, bueno, de emergencias no, perdón, sino los protocolos de COVID, de bioseguridad y todo eso, pues la idea es como no quitar espacio a la clase. Entonces, vamos a empezar por acá. Les voy a explicar.
unos temas complementarios frente a lo que habíamos visto de... ¿Se acuerdan cuando vimos lo de las señales? Sí, señor. ¿Sí? O no Sí, sé, profe. de pronto Lady está acá, ¿no? Bueno, ahí ven la pantalla. Sí, profe. Sí, Listo. señor. O sea, esto es un tema complementario a eso para que lo tengan en cuenta y también para que, pues ahorita que vamos a empezar a ver también algunas cosas de eso, pues ya saben más o menos cómo por dónde enfocarse. ¿Listo? Entonces, lo primero que me gustaría que viéramos acá es que recuerden que estábamos hablando en algún momento sobre las señales y bueno, cuando ustedes las construyeron, que de pronto de qué colores. Como esto también del análisis de vulnerabilidad y emergencias, digamos que tiene que ver con esto. Entonces, al momento de que ustedes vayan a construir todo lo que es ese tema de la señalización, que bueno, como siempre les he dicho, hay empresas que hacen eso. Entonces, simplemente es comprarlo y eso, pero pues ustedes garantizan o verifican que pues tengan las propiedades por lo menos mínimas, digamos como frente a lo de los colores, el contraste de fondo, las letras, sí, o sea, esas cosas que ya vimos acá. Y bueno, que obviamente todo tipo de señal debería ser fluorescente, ¿cierto? Entonces, en la noche, lo que sea con otro tipo de luz, pues debería ser visible. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta esta distancia. Sí, digamos que cuando ustedes, dependiendo de, pues también el tipo de señal que compren y eso, porque obviamente puede ser pues de esta que es como la más pequeñita, la mediana o la grande, asimismo pues la ubican, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejemplo. Lo básico es que miren, siempre que lo vayan a ubicar en cuanto a altura, que por lo menos esté a 1,70 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Digamos que si ustedes lo dejan muy abajo, pues obviamente puede que en algunos casos no sea visible y en algunos otros casos, digamos que si lo dejan muy arriba, pues también no se note. ¿Listo? Recuerden que a veces estoy acá proyectando y pronto no puedo ver si escriben al chat o levantaron la mano o algo. Entonces recuerden que esa es la distancia, ¿listo? 1,70 porque a veces uno ve señales que están por allá arriba y eso, ¿listo? Recuerden lo que les acabé de decir. Si tienen que hablar, abran el micrófono. Que aquí por aquí creo que era Jenny. Me estaba levantando la mano, pero no me di cuenta. Sí, profe, qué pena. Discúlpeme la pregunta, profe. Pues eso es una duda ahí. Por ejemplo, esas señales, ¿hay algún lugar específico a donde uno las pueda comprar? ¿O tiene que ser algún, no sé, un sitio, no sé, que tenga el registro o código, no sé? Pues por lo general, ustedes van a ver que, digamos, hasta temas de botiquines y eso los venden hasta en las calles, ¿sí? Muy poco sería como lo que de pronto venden de estos temas de señalización. Hay más como tal tiendas, o sea, especializadas, que ustedes ven que venden hasta camillas y todo eso. Entonces, pues obviamente, o sea, lo que uno mira dentro de esos establecimientos es que, bueno, tengan así, casi todos ponen al público pues su root, su cámara, o sea, que tiene el aval y eso, ¿sí? Y al momento pues de darles esto, pues que tenga su factura, ¿no? O sea, con el registro y todo, ¿sí? Entonces uno ya sabe que es un tema legal, ¿no? Pero sí, hay muchas empresas, o sea, inclusive aquí por donde yo vivo hay como dos, ¿sí? Que son de barrio y venden esto. Entonces, pues no hay problema. Sí, hay muchos lugares en los barrios o lo que sea que venden así como estas cosas. En este momento, la verdad, se me pasó. Aquí en Bogotá he visto como cuadras que venden solo eso, pero bueno, estoy hablando aquí al norte. Entonces no sabría decirles por la zona en la que ustedes vivan. Pero sí, sí hay harto de esto. Entonces, cuando las compren, las adquieran, pues bueno, es importante esto, ¿no? Recuerden que a 1,70. ¿Listo? Y más o menos, este es como lo que se tiene en cuenta para los ángulos como tal de distancia, ¿no? Entonces, digamos, si una persona está a 10 metros, pues va a poder de pronto ver esta que es como la más pequeña. ¿M? Va a ser como lo más visible frente a las letras y todo. Ya al doble la distancia a 20 metros, de pronto pues va a poder ver esta, que también está acá, la del medio. Y a una distancia de 30 metros, se esperaría que una persona, obviamente, en condiciones normales, pueda ver esta que es la más grande. ¿M? También es porque, obviamente, lo que les digo, o sea, no solo puede ser esta ruta de evacuación, puede ser otra, ¿sí?
digamos otra que también complemente una información o unas letras, y por lo mismo el tamaño de la señal con la altura y todo eso, pues es posible que de pronto no la vea la persona. Entonces por eso es lo que se recomienda más o menos a esta distancia. Entonces si por ejemplo uno lo que va a hacer es, también parte de lo que falla, es que a veces ustedes ponen por ejemplo esta secuencia como de ruta de evacuación y digamos que aquí, como está acá en este ejemplo, acá ruta de evacuación y acá hay un muro, o sea, no tendría sentido, ¿cierto? O sea, si lo van a hacer así encaminado para que vaya haciendo como delimitando una ruta, pues por lo menos debería ser como que conduzca a una salida, ¿no? Entonces, esa era como parte de la información que les iba a dar con respecto a eso. Y por otro lado tenemos este que está acá. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos visto los principales colores, que era el verde, el rojo, el azul o el amarillo, y que estaba pues obviamente como forma opcional utilizar el naranja, ¿sí? Como color complementario al amarillo. Y si se dan cuenta ahí mismo están los colores de contraste, que si se dan cuenta siempre es el blanco, ¿no? En el verde, rojo y azul, y en el caso del amarillo pues siempre el de contraste va a ser el negro, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Todavía. Entonces miren, acá está, como les había indicado, los diferentes colores y lo que hemos conversado, ¿sabes? Los verdes, pues es para puede ser señalización de rutas de emergencia y eso siempre indica que un lugar es como seguro. El rojo, bueno, prevención, incendios, emergencias, ¿sí? O sea, a veces cuando lo vemos también de esta forma en el círculo con este contraste, pues seguridad, digamos, frente a reducir la velocidad o cosas así. El azul, bueno, acción de mando, también lo habíamos visto. Y la amarilla también como para advertencia y precaución. Entonces eso era como más para que recordaran más o menos qué era lo que habíamos hablado de ese tema. ¿Listo? Ok. ¿Quién se conectó ahorita? ¿Diana? Sí, señor. Ah, ok, listo, Diana. Buenas noches. Buenas noches. Entonces les voy a terminar de explicar esto acá y les hago el control de lectura a ustedes dos. Me falta Diana y Angie. Angie todavía no he visto que escriba por acá por el chat como el aporte de lo de la lectura. Entonces, para que lo vaya escribiendo. Y bueno, esta última, para que también la tengan en cuenta. Bien. Entonces, miren, aquí también, como les había indicado, pues lo ideal es, como les había dicho, pues a 1,70 centímetros, ¿sí? Como todo lo que son las señales. ¿Mm? Digamos que para que pueda ser como algo visible y todo, ¿sí? Una ubicación baja, pues obviamente va a ser al nivel del piso, que eso, pues creo que eso nunca se ve. Una ubicación media, digamos, pues al ojo humano, entre 1,60 a 1,75. Y una alta, pues 1,80, que sería como ya que se está pasando, digamos, como de lo que está parametrizado. ¿Listo? Algunos tips que también dan acá es que, bueno, frente a temas de continuidad, pues las señales de emergencia deben ser visibles desde todos los lugares posibles, sino que estén por allá escondidas. También otro que tenemos entonces es que las guías de evacuación deben ser continuas y progresivas, era lo que yo les decía ahorita. Que entonces si por ejemplo pues va a ser salida de emergencia, que vayan conduciendo a un lado y no a un muro. Y bueno, lo que dice acá, que por lo menos estén a una distancia no mayor cada una de 10 metros, o sea, para que no estén tan pegadas tampoco, ¿cierto? Bueno, que sean legibles. Si ustedes, por ejemplo, miran este primer ejemplo que está acá que dice salida, que están las letras pegadas, pues si lo hacen de esa forma, a veces uno ya sea cerca o lejos, pues no va a entender qué está diciendo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que sea pues legible,
digamos como por ejemplo la que está aquí abajo. ¿Sí? Las letras separadas y eso para entenderlo. Y tenemos, bueno, otras recomendaciones ahí, lo que les había dicho sobre la luz, entonces que sea fotoluminiscente y bueno, pues que no haya obstrucciones cuando las pongan, que entonces que si esta salida de emergencia la tapa una caja o una estantería que tengo, pues lo ideal es que estén visibles. ¿Listo? Entonces, eso era como algunos aspectos que les quería como mostrar, como para que los tengan en cuenta y complementen lo que hemos visto frente a ese tema. ¿Listo? Entonces ahí igual todo está quedando grabado por si se les olvida o lo que sea. Entonces rápidamente vamos a hacer el control acá de Angie y de Diana frente a la lectura que les dejé, esta que está acá, de lo del análisis de vulnerabilidad del edificio central. Entonces, para no preguntarles, ustedes que me comentan sobre lo que vieron en esa lectura. Yo, Diana La Torre, profe. Cuéntame. Bueno. Bueno, leí que, bueno, se trata sobre un análisis que se hace a las empresas, o bueno, se les puede, sí, se le aplica a las entidades en cuestión a amenazas, como tanto físicas, técnicas y humanas, ¿sí? Espérame, interrumpo un momento. Bueno, hay... Qué pena. Angie, o sea, lo de las preguntas, lo que les digo, ya ahorita lo vamos a ver, o sea, ahí sí salen las preguntas cuando les vuelvo a explicar. Quiero es lo del aporte, ¿sí? Digamos así como lo han hecho las compañeras y lo está haciendo Diana, de qué fue lo que vieron en la lectura, ¿listo? Diana, ya si quieres, por favor, continúa. Bueno, sí hay que, pues, nosotros tenemos un grado de vulnerabilidad, ¿sí? Así, o sea, es como lo que entendí era como un umbral, ¿sí? Entonces, Sí. que de todas maneras siempre hay una amenaza, ¿sí? Entonces, pues digamos que ahí aparecen ciertas tablas, ¿sí? Que empezamos como a analizar, ¿sí? Y elementos de riesgo, las personas, los recursos, los sistemas de procesos, y pues empieza como a clasificarse, ¿sí? En color rojo, pues es alto, en color verde es regular y bueno, es, ay no, espérame, no. Posible es verde, probable es amarillo, inminente es rojo. Listo, muy y bien. Pues digamos que finalmente se hace al final, ¿sí? Así como cuando se aplicó el 10, ¿La GTC? Sí, o sea, como, se hace como sí, la GTC, el decreto. Cuando se aplicó a la empresa, entonces algo parecido, pero solamente como para la vulnerabilidad de las entidades, ¿sí? Ok. Como los peligros que hay. Eso fue lo que entendí. Listo, perfecto. Bueno, Angie. Entonces, ahora sí, si vas a aportar algo, si no, para continuar. Entonces, 1 minuto, si vas a escribir algo. Bueno, mientras ella va haciendo el aporte, entonces, bien, vamos ahora. Ay, profe, qué pena, una pregunta. Yo ahí leí qué es, qué pena, qué es cimentación. ¿En qué parte? En la parte inicial, la parte, si quiere, ponga eso, qué pena. Subimos, creo, o cimentación. Yo creo que está abajo. Más arriba, arriba, no, al inicio dice cimentación. No, más abajo. Ahí es. ¿Acá en este texto? Sí, creo que acá al inicio dice algo así. Sí, señor, qué pena. Pero pues no sé qué. Mire, ya. Ahí en el primer párrafo. Y de cimentación y soporte de la estructura de la instalación físicas de las entidades.
¿Qué es cimentación? A ver, este último se relaciona con las especificaciones constructivas y de cimentación y soporte sobre la estructura de las instalaciones físicas de la entidad. Ah, ok. Bueno, o sea, la cimentación, digamos que eso también está dentro de la parte de ingeniería, o sea, se refiere también a esa parte de infraestructura, ¿sí? Digamos como tal a lo que es la estructura en este caso, pues del edificio, ¿sí? Entonces, digamos, si, por ejemplo, esa estructura, pues, por ejemplo, está apoyada el suelo, ¿sí? O sea, digamos, ya tiene que ver unos términos de que, digamos, si está soportada frente a las bases, a las columnas, al piso como tal, ¿sí? Pero ya es como más, digamos, propiedades de infraestructura del edificio en este caso. Profe, una pregunta. Ah, Ahí también hace parte ese estudio de suelos que hacen cuando uno toma un establecimiento y le piden eso, ¿no? Para algunas, digamos que para algunos negocios piden ese estudio de suelos. ¿Ahí haría parte de ese estudio? Sí, digamos que como todo este análisis de vulnerabilidad, lo que uno hace es ya generalmente hacerlo ya cuando, pues, por ejemplo, el edificio está hecho, cuando, si digamos, por ejemplo, están arriendo, pues uno toma un inmueble que ya, pues, está construido, ¿cierto? Pues ahí ya es como muy difícil, pues, poder hacer algo de esto, únicamente ya eso va en temas, digamos, propiedades técnicas, si ustedes, según la característica, la razón social que tengan pues lo entran a revisar al momento de establecer un contrato, de adquirir una propiedad, ¿sí? Pero en términos del sistema de gestión, pues es como complicado. De pronto ya lo que les digo, si está la información, se puede tener y incluirla ahí, pero pues casi siempre uno va a encontrar ya las instalaciones hechas. Sí, y que más para un establecimiento es muy difícil encontrar un lugar que tenga ese estudio de suelos aprobado. Sí, claro, entonces pues eso es algo un poco complejo, pero si al momento del arrendamiento o lo adquirir el inmueble, pues lo pueden mirar, pues mejor. ¿eso Vale. no es topografía, creo que se llama? Sí, sí, ahí entran a mirar pues diferentes cosas, topografía, cimentación, todo lo que estamos hablando precisamente, estudios de suelos, ¿sí? Bueno, listo, entonces vamos ahora sí mientras tanto por acá. Entonces vamos a terminar de ver esta presentación con lo que nos hacía falta para entender un poco más lo de amenaza y todo eso. Vamos a ver puntualmente esto, como la lectura con los aspectos, eh, las preguntas que tenían. Y ya de ahí pasamos pues a otro ejercicio y ahí cerramos. ¿Listo? Bueno, entonces avancemos por acá. Bueno, Angie al fin no envió nada. Listo. Bueno, entonces ahí las voy a tener en cuenta para participación. Entonces, miren, dentro de lo que estábamos hablando la clase pasada, para situar un poco lo que ustedes leyeron y lo que estábamos conversando, en términos de amenaza. Entonces, ¿cómo lo tenían descrito? Pues bueno, como ese peligro latente asociado a un fenómeno físico, como algunos de los que ustedes vieron ahí, ahí les daban unos ejemplos. Eso lo tenemos que mirar en diferentes momentos, como sitio, tiempo y los efectos posibles. ¿Sí? Digamos, como el lugar donde se puede presentar esa amenaza, en qué momento, y asimismo, pues los efectos que podría tener, pues para ya sea pérdidas humanas, procesos, materiales, ¿sí? Entonces, por eso la amenaza la miramos desde esos puntos. Y esto creo que ustedes también lo vieron ahí, igual ya lo vamos a ver ahorita, y es que los orígenes de las amenazas pueden ser de diferentes formas, ¿sí? En estos casos, si se dan cuenta, está un poco relacionado a lo que hemos visto de la GTC en fenómenos naturales, ¿sí? Entonces está de forma natural, todos los ejemplos que ustedes ven acá, tormentas, volcanes, tormenta eléctrica, terremotos, inundaciones, bueno, de todo. Antrópicos que de pronto se refieren más a lo que realiza como tal el ser humano y algunos otros tecnológicos que pues también van de la mano con este, pero van un poco más de la mano con el origen, digamos, de situaciones que tengan que ver con cosas realizadas por el ser humano. ¿Listo?
Regálenme un momentico, qué pena. Bueno, listo, sigamos. Entonces, básicamente, esos es como los diferentes orígenes, digamos, de las diferentes amenazas que hay. Y acá, miren, entonces está ya como tal el rombo que hemos hablado, ¿cierto? Frente a lo que son personas, recursos y procesos, y ya como tal el análisis de vulnerabilidad en la amenaza de forma global. Entonces ahí se empieza a construir los rombos. Ustedes, por ejemplo, en la lectura encontraron de que estaba este rombo completo y que, digamos, aquí podían encontrar, por ejemplo, literal aquí como está en colmena, entonces que está aquí este rojo, que está este verde, que está este amarillo, y de pronto este que está acá es blanco o lo que sea porque pues está hablando de amenaza, o de pronto aquí verde, ¿sí? Otro ejemplo que podrían tener es que dentro de este rombo ya están los 4 que están por dentro, ¿sí? En el que acá está uno en personas, verde, otro rojo, amarillo, amarillo, ¿sí? Pero es por lo mismo, digamos que como nosotros hacemos el análisis sobre personas, recursos y procesos, entonces por eso se puede ir en diferentes partes, que ya lo vamos a ver. Entonces recuerden que siempre, como estaba en la lectura, hacemos el análisis sobre personas, recursos y procesos. ¿Listo? Hay otros más que nosotros podemos mirar porque, digamos, si estamos mirando temas de vulnerabilidad global, pues son estos que están acá. Pero si miráramos como temas a nivel social, entonces de pronto aplica temas de conocimiento, relación con el entorno, sostenibilidad, sí, hay como varios que podemos tener en cuenta cuando estamos haciendo el análisis, ¿sí? Porque digamos, pues la valoración de la amenaza no solo corresponde a la parte, digamos, de procesos, personas y recursos, sino pues también puede comprender en otros términos. Miren, acá hay otro individual. Digamos que estos no es tan relevante, el que más se utiliza es el global y de hecho es como la metodología que se utiliza para todo. Bueno, estos temas de plan de emergencias ya lo vimos. Acá lo que hemos dicho es que íbamos a puntualizar solo ciertas partes de estas diapositivas como para complementarlo, ¿sí? Porque como digamos aparece tanto el tema de emergencias como con el tema de vulnerabilidad. Entonces la clase pasada vimos todo lo que era emergencias, pero nos faltaba este tema de vulnerabilidad. Bueno, estos temas ya los vimos, que es naturales, tecnológicos y antrópicos. Y acá empieza a hablar precisamente ese tema de lo que es posible, lo que es probable, lo que es inminente, que ustedes también vieron que podía aparecer tal cual como está aquí en los colores. Igual, aquí únicamente lo explico de forma general, porque ya nos vamos a ir al documento donde lo vamos a ver puntualmente. ¿Listo? Bueno, esto sí de pronto es importante verlo, digamos como el concepto de vulnerabilidad, que es comprendido pues como el factor de riesgo interno de un sujeto o sistema que está expuesto a una amenaza, ¿cierto? Entonces es como esa vulnerabilidad, o sea, como ese riesgo, sí, pero que pues digamos somos vulnerables o el proceso es vulnerable frente a una amenaza existente, ¿sí? Entonces, ¿qué tan vulnerable es eh, esa situación, digamos, frente a una amenaza latente? Acá está un ejemplo tal cual, pues en temas de ciberseguridad. Y bueno, entonces miren, acá hay diferentes, puede ser vulnerabilidad de personas, con temas de emergencias, ¿no? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? En recursos, ¿sí? Temas de instrumentación, protección física, control. Digamos que esto, bueno, esto no tiene tanta relevancia. Procesos, ya lo vamos a ver con el ejemplo. Y lo que ustedes también me decían como la calificación. Entonces, por ejemplo, tenemos desde el 0 hasta el 1, que es casi siempre lo que se emplea, diciendo el 0 que, bueno, se cuenta con el recurso. Y de pronto 0,5 se tiene parcialmente o 1 pues no se cuenta. Ya lo vamos a ver puntualmente, pero
Es para que se vayan situando de que esto mismo pues estaba en el ejemplo que ustedes vieron. Bueno, y el tema de los rombos, aunque es un poco más gráfico ahorita con el ejemplo, entonces lo vamos a pasar. Está el diamante. Y bueno, lo que hemos visto del plan de evacuación, que esto también lo habíamos conversado. Entonces, pues básicamente esto ya no lo vamos a entrar a mirar en este caso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos con el tema de vulnerabilidad. Y acá, para ya verlo puntualmente, ahora sí, en la lectura, porque de hecho aquí es como más claro ya con este ejemplo aplicado. Entonces, ahora sí vamos a empezar a revisarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es como revisar aquí este texto, la lectura. Si tienen preguntas, por favor, pues ya saben, abren el micrófono, me dicen el nombre y me dicen qué preguntas tienen o qué, pues, iban a revisar de esto que no entendían para asimismo mirar el tema de participación. La idea es que nos gastemos en esto máximo unos 15, 20 minutos y pues de ahí ya partimos con el siguiente tema que vendría siendo ya como tal ver ese formato aplicado en una matriz de Excel. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya saben, cualquier cosa abren el micrófono. Y bueno, entonces un momentico para calificarle una vez a Anchi. Ajá, bueno, que la idea era como hacer un mayor aporte. Vamos a dejar acá tentativo. Listo. Entonces, vamos a ir viendo por acá lo de la lectura. Entonces, ya saben, cualquier cosa, pues abren el micrófono y me dicen. Entonces, el ejemplo, análisis de vulnerabilidad en el edificio central, creó un conjunto no, sino, perdón, una propiedad horizontal en Villavicencio, un edificio. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya teníamos el concepto de vulnerabilidad, los tipos de vulnerabilidad que podían haber. ¿M? De pronto, cómo se entendía este análisis ¿desde qué? Desde lo que teníamos para la amenaza y pues de ahí empezaba a plantear pues unos conceptos básicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Digamos que como todo lo que es así de conceptos y eso pues ya lo tenemos en cuenta, ya sabemos, nos vamos a ir a la parte pues práctica. Entonces miren acá para hacer ese análisis se puede tener en cuenta diferentes metodologías, digamos que aquí la que se utiliza pues es la básica, digamos con todo lo que es la metodología de colores, nos vuelven a clasificar como se dan cuenta el origen de las amenazas, ya sea natural, antrópicos no intencionales y otros que son de pronto socionaturales. Algunos ejemplos de esos naturales precisamente pues eran estos de incendios forestales, terremotos, vendavales, tormentas y demás. Socionaturales, entonces de pronto ya asociados a temas públicos como robos, secuestros, ¿sí? Y los antrópicos no intencionales, como por ejemplo, se dan cuenta aquí incendios por temas eléctricos, estructurales, inundación por redes de alcantarillado, o sea, temas ya un poco más humanos. Esto como lo están haciendo bajo un análisis de lo que podría ocurrir en ese edificio, pues determinaron ese tipo de cosas que podrían presentarse. ¿Listo? Y acá, bueno, empezamos a hablar como tal ya de esa metodología, de los rombos. Entonces, justamente es donde empiezan a decirnos, bueno, el color que significa o cómo lo están manejando. Entonces acá, bueno, el tema del rojo, bueno, ya lo habíamos hablado, que es inminente, el amarillo que es probable y el verde que es posible. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a situar eso, una situación que se ha presentado o no se ha presentado, entonces es posible que se presente, bueno, entonces podría ser un verde, ¿sí? Aunque nunca se ha presentado. Pero es probable, es porque ya ha ocurrido de pronto en algún caso, entonces es amarillo.
y es inminente, de pronto ya ha ocurrido muchas veces o simplemente va a ocurrir en cualquier momento de nuevo, pues ya sabemos que es rojo, ¿cierto? Eso, digamos, frente a lo que es cómo catalogar las amenazas. Cada vez que nosotros hagamos ese enfoque, ¿sí? Sobre las amenazas, lo debemos tener en cuenta, como les había dicho ahorita, sobre tres procesos, que es por personas, por recursos y por sistemas o procesos. Por eso acá en esta guía, si se dan cuenta más abajo, lo están catalogando así, tanto en personas, recursos y procesos. ¿Qué se entiende riesgos por personas? Bueno, todo lo que es organización, capacitación, dotación, las mismas personas y su integridad, los recursos desde materiales, equipos, edificación y sistemas o procesos, pues el nombre lo dice, o sea, ya sea que ustedes tengan procedimientos, procesos, como tal la operación. De hecho, esto, si se dan cuenta, es similar a lo de la GTC cuando hablábamos de los controles. Entonces, aquí empezamos con la calificación. ¿Mm? Y es siempre, si se dan cuenta, esta metodología establecer desde el 0 hasta el 1. ¿Sí? Siendo el 0, bueno, que es bueno, 0,5 es regular y el malo, que es 1.0, ¿sí? O 1. ¿Cuál es la Profe, qué pena interpretación? interrumpirlo. Sí, ¿quién? Yo, Verónica, profe, es que esa tablita que está ahí, que dice tabla número 4, es la que yo no entiendo. Ok, sí, Esa es la ya que yo vamos le para allá. decía. Vale. Entonces, primero habíamos hablado de esto, ¿cierto? De los colores desde lo inminente, probable y lo posible. Acá estamos hablando desde la parte ya cuantitativa, ¿sí? Sí, digamos que cuando ustedes quieren situar, pues darle un número, por ejemplo, a, a lo que están calificando. Entonces se van a decir, eso está bien, está regular o está malo, pues le asignan estos números, ¿sí? Desde el 0 hasta el 1. Siendo bueno, o el 0, cuando se disponen todos los elementos, ¿sí? Digamos, ustedes ven que pues es seguro como la amenaza. Por otro lado, cuando ustedes empiezan a evidenciar que de pronto la situación, pues, en cuanto a lo que es regular, ¿sí? Digamos que hay algunos elementos o recursos, pero faltan algunos otros, pues ahí se le da esa calificación de 0,5. Y cuando ya nos damos cuenta que absolutamente no hay nada, pues le ponemos un 1. ¿Mm? Ahora, miren, una vez calificados de manera individual cada uno de los aspectos relacionados con los elementos bajo riesgo, se realiza la sumatoria con el fin de determinar su vulnerabilidad, como se ilustra en la tabla número 4, que es la que está acá, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a revisar precisamente pues lo de los rombos, ¿cierto? Entonces tenemos desde la vulnerabilidad baja, media o alta. Entonces vamos a mirar ahora por acá unos ejemplos puntuales. Entonces aquí tengan en cuenta esto para empezar a mirarlo ahorita con los ejemplos. Entonces, si es de 0,0 a 1.4 es bajo, o sea, verde. De 1.5 a 2.4 es medio, amarillo. 2.5 a 3 o más es alto. ¿Mm? Tengan en cuenta eso para lo que vamos a mirar ahorita. Entonces es acá donde ustedes me decían, bueno, esto porque está vacío. Entonces si se dan cuenta, al hacer el análisis, ustedes lo que hacen es que plantean esta tablita como está acá. Entonces, ejemplo, van a... Regálenme un momentico. Bueno, creo que no se escucha. Listo. Entonces, miren, si se dan cuenta, acá está entonces los análisis que ustedes deben hacer por los diferentes procesos. ¿Listo? Y habíamos conversado que, miren, entonces si habláramos de personas, ustedes lo miran en términos de organización, de capacitación, de dotación. Si fuera por el contrario,
en términos de recursos, entonces lo mirábamos desde materiales, edificación y equipos. Si fueran sistemas y procesos, lo mirábamos de pronto más desde los servicios, sistemas alternos, recuperación. ¿Mm? Entonces están las diferentes categorías que tenemos. ¿Listo? Entonces ustedes plantean eso. Y el color, que ya vamos para allá. Ahora, acá frente a lo que es el riesgo. Entonces habíamos hablado, por ejemplo, acá. 0, 0,5 y 1. ¿Mm? Si ustedes estaban hablando personas, digamos, en cuanto a lo que es la dotación, ¿Mm? Y se dieron cuenta que en el análisis de vulnerabilidad había una amenaza por temas de sismo. ¿Mm? Entonces, bueno, la persona, vamos a decir acá, de pronto contaban con elementos de seguridad o de pronto si estamos hablando en una hora, cuentan con los cascos, los EPPs y todo eso, pues en términos de dotación, vamos a decir que no. O sea, vendría siendo malo, se le asigna un 1, ¿cierto? Se le asigna la calificación. Y eso es lo que ustedes miran. Entonces asignan la calificación por cada uno de estos procesos: organización, capacitación, dotación, cada uno, ¿cierto? Y al final lo que hacen es que empiezan a sumarlo. Entonces, como aquí estamos hablando de cada proceso, vamos a decir que todo aquí salió malo, ¿sí? Vamos a decir que entonces salió organización 1, capacitación 1, dotación 1. ¿Cuánto nos daría eso? 3, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces Sí, señor. saldría un 3, vamos a decir que acá 3. ¿Cuál sería la interpretación o el color? Entonces nos devolvemos acá. Interpretación. Entonces dice calificación sumatoria, 2,5 o 3 o más. Alto, ¿cierto? Entonces, interpretación alto. Y el color sería rojo, ¿cierto? Entonces acá le ponemos el rombo rojo. Por el contrario, si fuera acá, ahí ustedes van a participar. Vamos a decir que acá en este recursos, materiales fue 1, regular 0,5 en edificaciones y en equipos, bueno, 0. ¿Cuánto sumaría entonces acá? 1,5. Listo. 1,5 y 1,5, entonces ahí, ¿qué sería acá en esto? Sería bajo, profe. Sería rojo. Profe, yo no estoy entendiendo. Profe, si depende del cuadro de abajo, sería amarillo. Amarillo, ¿cierto? Porque está 1,5. de 1,5 a 2,4, sería amarillo. Como estamos hablando de la sumatoria. Sí, entonces sí sería amarillo, profe, porque da 1,5 y amarillo está de 1,5 a 2,4. Sí, Otro da de ejemplo. amarillo. Vamos a mirar acá. Entonces, si fuera, vamos a hablar servicios públicos, sistemas alternos, recuperación. Entonces tenemos diferentes procesos. Vamos a decir acá que servicios públicos calificaron que de pronto era regular. ¿Sí? ¿Por qué regular? Vamos a decir acá como dice. Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan procedimientos de manera parcial. O sea, sí, que faltan algunas cosas en cuanto a servicios públicos. Sistemas alternos, vamos a decir que es 1. Malo, o sea, no hay nada. Y recuperación, vamos a decir que es otro 1. Entonces, ¿cuánto sumaría eso? 2,5. 2,5. Listo, 2,5. ¿Y aquí qué sería? Sería Amarillo. amarillo, profe. ¿Por qué amarillo? Ay, no. Rojo. No, ya sería No, rojo. sería rojo. 2,5 rojo. Sería rojo, porque amarillo está hasta 2,4. Sí, 2,5 sería rojo, profe. Exacto. O sea, lo que hicimos fue sumarlo, ¿no? Entonces, si estábamos calificando servicios y esto, 0,5, 0,5, 1, nos da 2,5. Y de 2,5 a 3 nos aparece alto o rojo. Entonces acá interpretación alto y le ponemos el rombo rojo, ¿cierto?
Entonces, eso es básicamente lo que se hace. ¿Listo? Entonces acá está el tema, si hubiéramos dicho acá rojo, acá verde, acá amarillo, y ahí se empieza a construir como tal el diamante, si se dan cuenta. ¿Sí? O sea, dentro de un rombo más grande. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que se hace acá con lo de la tabla. ¿Listo? Ahora, vamos a ver este otro tema, que es la tabla número 6 para determinar cómo pues el, el nivel de riesgo. ¿Mm? Como ya situamos, si se acuerdan acá, miren, los diferentes por persona, recursos y procesos. Entonces ahora vamos a construir el diamante, que como ustedes lo ven acá, miren. Entonces si hubiéramos dicho como lo vimos en el ejemplo ahorita, acá personas, recursos y procesos. Entonces ya sabemos que por ejemplo cada uno tenía un color. Y nos faltaría, ¿cierto? Que acá un color de abajo. Si se acuerdan cuando lo expliqué ahorita, que de pronto en el diamante estaría como, con estos tres nos daría para 3 rombos. Pero nos falta uno para completar acá los 4, ¿cierto? Sí, profe. Exacto. Entonces es aquí donde viene ya esta tabla. ¿Listo? Entonces primero voy a explicar esto. Y ya ahorita les digo dónde sale ese cuarto rombo, que es el que está aquí abajo generalmente. Acá en esta parte. ¿Listo? Entonces, esto bueno, igual es claro. O sea, yo creo que esto no es tan complicado porque acá mismo lo dice. ¿Sí? Entonces, colores que aparecen en el diamante de riesgo. Rojo, amarillo, verde. ¿Mm? Tenemos el rombo pues con los diferentes que pueden ser y si los vamos sumando pues a qué corresponde, ¿no? Entonces 2 o más rombos rojos pues que de pronto pues va a ser alto, ¿no? O como aparece acá, 3 o 4, ¿sí? Si tenemos un rombo rojo o 2 más amarillos va a ser medio, y aquí lo contrario, un rombo amarillo, el restante son verdes, ¿sí? Pues va a ser como tal bajo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, dentro de esos ejemplos que tenemos, dice acá. Profe, tengo una duda y qué pena. Sí. Por ejemplo, ahí no hubiera la posibilidad, digamos, de que hubiera, digamos, uno rojo y dos verdes. Sí, claro, puede pasar. ¿Y ahí cómo se manejaría? O sea, igual, o sea, digamos, donde hubiera uno rojo y dos verdes, ¿cómo sería ahí? ¿Bajo, medio, alto? Uno rojo, 2 verdes, faltaría uno. Y el cuarto. Pues es que como no sé dónde sale el cuarto. Pero bueno, o sea, ya vamos para allá, pero lo importante acá es saber el color, ¿no? O sea, el color de ese cuarto. Bueno, digamos que si el cuarto fuera verde o fuera amarillo, bueno, digamos cualquiera de esos dos. Pues miremos, por ejemplo. Entonces, sería, ¿cuántos rojos? ¿Uno? Dos, profe, si hubiera, bueno, si hubiera dos, sí. Bueno, Ok, 2 rojos, uno amarillo o 2 verdes. dos verdes. Entonces, 2 rojos y 2 verdes. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué les aparece acá? Según lo que ustedes están viendo acá de estos ejemplos, ¿ahí qué sería? 2 rojos y 2 verdes, ¿cuál sería? Profe, ¿no sería abajo? ¿Por qué? Pues cambiaríamos como tal el amarillo por el color rojo, ¿no? Lo Mm, pondríamos dos. no, Ah, porque no, en porque este dice, ejemplo estamos hablando 2 rojos, 2 verdes. sí. Pero la compañera está diciendo que son dos rojos y dos verdes. Y como en la esta de colores acá, pues no tendríamos como esa referencia de esos dos colores. Ujú, exacto. Entonces, ustedes que tienen que mirar ahí. Entonces Digamos que quedarían acá, blancos. no, eso no se anula. Entonces, se mantienen los Mm, mismos colores, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Digamos que como tenemos
los verdes, ¿sí? Digamos que ustedes se dan cuenta, ¿sí? Pero nos dice que cuando o sea, dentro de esta categoría, si hubiera sido un amarillo, listo. O sea, ya sabemos que es bajo, ¿sí? Pero al existir uno rojo, y en este caso son dos rojos, pues ya cambia, ¿sí? Porque miren, o sea, ya aquí ni siquiera entra dentro de esta categoría porque ya tenemos dos rojos. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Uno o dos rojos, ¿cierto? Entonces, uno o dos rojos. A pesar de que existan dos verdes, o sea, ya saben que el rojo, o sea, desde que exista rojo es porque algo hay mal, ¿cierto? Entonces, uno o dos rojos, ya sabemos que pues precisamente por más de que existan dos verdes, pues va a ser de pronto nivel medio, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como la forma de nosotros mirarlo, y es eso, o sea, con la cantidad de rombos. Acá hay unos ejemplos, entonces, bueno, que tres rojos, y así existe uno amarillo, bueno, desde que haya tres o cuatro, pues digamos que ya vendría siendo alto, ¿sí? Acá entonces lo que nos dicen es que puede existir, bueno, si todos son amarillos, pues va a ser medio. Si hay tres amarillos pues, y con uno rojo, pues igual va a ser medio. Y acá lo mismo. Entonces, si por ejemplo hay dos rojos y dos amarillos, pues igual va a seguirse manteniendo como a nivel medio. ¿Mm? Si existiera tres rojos, ya tendría que ser alto acá, ¿sí? Y acá lo mismo. Entonces, si son dos verdes, dos amarillos, pues entonces ya pasaría a ser nivel bajo. ¿Listo? Lo mismo acá, tres Ok, verdes, profe. O cuatro sea, verdes. en ese orden de ideas, por ejemplo, profe, no podría, digamos, si fueran tres verdes y uno rojo, no podría ser bajo, porque se supone que en nivel bajo no debe haber ningún rojo, ¿sí? Aló. Sí, profe, ¿no me escuchaste? No, 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 perdón. Te estaba diciendo que en ese orden de ideas, por lo que yo te entiendo, quería decir que, digamos que tuviéramos uno rojo y tres verdes. No podría ser bajo porque se supone que en bajo no tiene que haber ningún rojo, ¿cierto? Uno rojo y tres verdes. O sea, pasaría a ser medio, pero no podría quedar en bajo. ¿Me Entonces, equivoco? espérame. Uno rojo y tres verdes. Listo. Entonces Profe, porque pasaría a ahí sí ser cambiaría, medio. ¿no? Sí. Profe, porque yo también lo veo como por el lado de, pongámosle, si ella dice que sea tres verdes y un rojo, entonces los clasificaríamos en un rombo rojo y cuatro y tres rombos verdes. Sí podría quedar también en bajo, ¿o no, profe? Porque se puede clasificar de quitarle el amarillo al rojo y lo clasificamos con cuatro rombos verdes. Lo que O sea, pasa es para que que no sé queden todavía por por debajo, qué ¿no? me dices que se cambian los rombos. O sea, los rombos como habíamos visto acá. O sea, se levanta esta metodología, no debería sustituirse ni cambiarse, ¿no? O sea, no entiendo por qué. O es otro ejemplo. Sí, profe, No, es que, o sea, hasta donde nos has dicho ahí, pues yo lo he entendido, ¿sí? Sino que entonces mi pregunta es, por ejemplo, si yo le hiciera el análisis a la empresa y lo que yo te decía, o sea, nos diéramos de cuenta que bueno, en tres cosas de esas no falló, entonces quedó en verde, pero en una sí falló, entonces quedó en rojo. Entonces a eso me refiero, que haría un rombito rojo y tres verdes. Entonces, Ujú. pues yo digo, o sea, pues saco conclusiones que al tener tres verdes y uno rojo no puede quedar en bajo porque por lo que puedo entender, bajo no tiene que haber ningún rojo. Entonces en ese caso quedaría en medio, pero no sé si estoy bien o estoy mal. Exacto. Sí, acá mismo lo dice. Si hay uno o dos rojos, pues ya ni modo, o sea, ya queda en nivel medio. Aquí O dentro de sea, estos ejemplos no está, pero sí, O por sea, más lo de que que quería sea. decir, profe, que nosotros siempre nos debemos de fijar, primero que todo, es como en los rombos rojos para saberlos ubicar. Sí, y Ah, eso ok. pasa con todo. O sea, si ustedes de pronto ya dejamos de hablar de colores, sino ya de lo que significa un color rojo, ustedes le van a hallar el sentido, ¿sí? El rojo que significa que algo es alto, que un peligro inminente, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, ¿cierto? Que es inminente. ¿M? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hay algo que es inminente, que mejor dicho estamos hablando aquí de amenazas, de vulnerabilidad,
Entonces, si hay un proceso, por ejemplo, acá en personas, que a ustedes les dio todo rojo, es porque seguramente acá, pues todo esto está mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar cuando hay ese riesgo en un solo proceso y de esa forma? Pues que el riesgo precisamente es inminente, eso quiere decir que en cualquier momento, digamos, estamos hablando de lo que les decía, de personas, entonces, pues si hay, por ejemplo, una amenaza a nivel natural, de pronto estos van a ser los principales afectados en cualquier momento. O sea, ya sea un accidente, lo que les digo, un sismo, que esto sería otro ejemplo, pero sí, o sea, es algo que es inminente. Entonces, al haber algo que existe una situación de riesgo, de peligro que puede ocurrir en cualquier momento, ya está ocurriendo, pues ya no podemos decir que eso, bueno, es bajo y todo está bien, sino que ya es por lo menos a nivel medio y debemos empezar a mirarlo. ¿M? Entonces la clave está en eso, en primero identificar si hay rojos o no, y ahí partimos para mirar dónde se sitúa. ¿Qué otro ejemplo? ¿Tienen algún otro ejemplo? O ya esto ya quedó claro. No, profe, a mí ya me quedó claro. Bueno, igual esto la idea es que lo hubieran leído y que hayan anotado, ¿no? O sea, entonces ya saben, acá 3 o 4 rojos, 1 o 2 con que ya haya 1 o 2 rojos, un medio. ¿M? Y acá lo mismo pero con amarillos o con verde. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahí empezamos a construir el diamante. Ahora, ¿de dónde sale ese cuarto? Si ustedes recuerdan lo que les mostré ahorita, antes aparecía personas, recursos, sistemas o procesos como dentro del diamante. Y por acá, digamos que en la parte de abajo de este aparecía en blanco y aparecía una A, ¿cierto? Sí, profe. Esa A se refería como tal a amenaza. ¿M? Entonces, como nosotros estamos viendo en este ejemplo lo que es personas, recursos y sistemas o procesos, estamos haciendo el análisis pues de diferentes puntos, pero ¿qué nos falta evaluar? Pues la amenaza, ¿cierto? O sea, como la situación que se podría presentar. O sea, si va a ser con un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Entonces, ¿qué amenazas se podrían presentar? Aquí les plantean unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, miren, identificación de la posible amenaza, hurto, probabilidad, es probable, o sea, que ya ha ocurrido. Y uno va a mirar dentro de un edificio, por ejemplo, en este caso, sí, seguramente hay personas que las han robado por fuera, ¿cierto? Y el probable, ¿qué significaba? Entonces aquí lo teníamos, ¿cierto? Probable, ya ha ocurrido, amarillo, ¿cierto? Como estamos hablando es de la amenaza como tal. Entonces es al amarillo. En este caso no es necesario situarlo así como estaba acá en estos tres, sino únicamente estamos hablando de la amenaza. Entonces ya sabemos que es probable, es porque ya ocurrió un hurto, ¿sí o no? Ah, bueno, sí, se ha ocurrido. Es posible que me atraquen. Ah, bueno, entonces es verde. Es inminente, de acá a rato atracan a alguien acá, entonces es rojo. ¿M? Ese es más fácil sacar todavía si se dan cuenta. ¿Sí? Aquí ya saben que el hurto es posible, entonces lo ponen en amarillo. ¿M? Y bueno, digamos que estos son unos ejemplos de cómo ustedes podrían plantear unas preguntas para lo de la calificación que hicimos ahorita. Sí, digamos que como están hablando de personas, si se dan cuenta que hablan en términos de organización, capacitación y dotación. Son unos ejemplos, ¿sí? Entonces ellos si pronto fueran a evaluar cómo está acá en organización. Existe comité de brigada de emergencias debidamente conformado. Acá es si existe, ¿cierto? Entonces 0. Cuenta la administración municipal con un sistema de vigilancia óptimo. Seguramente hay algunas fallas, 0,5. Los servidores públicos saben qué hacer en caso de evento por hurto, 0,5, ¿cierto? Y eso es lo que ellos están haciendo ahí como unos ejemplos de ustedes que podrían preguntar para pues, situar esa parte en estos aspectos. Pero la amenaza ya la sacan simplemente con eso. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a mirar acá otro. Porque aquí miren, se los plantean por cada uno. Entonces, por personas, por recursos, por sistemas y procesos. Y luego hacen la construcción. ¿Sí? Entonces vamos a decir acá
Otro, desplome estructural, lo mismo, ¿sí? Ellos consideran que es probable, es un edificio, tiene sentido, ¿cierto? Entonces, amarillo. Vamos a mirar otro por acá abajo. Incendios, lo mismo, es probable, entonces es amenaza, amarillo. Sismo, seguramente ya ocurrió un sismo en Villavicencio, sí tiene sentido. Ya les ocurrió, inminente, y más en un edificio, rojo. Y así, si se dan cuenta, ¿sí? Ahora, vamos a ver acá el ejemplo puntual con uno de estos para ver lo que les expliqué ahorita. Entonces, hurto. Bueno, vámonos con otro que no sea hurto para que lo tengan más en cuenta. Listo. Acá 3, 4, sí, ahí está. Entonces, este que es de desplome estructural. Entonces, hablando de desplome. Entonces, acá, bueno, ellos dentro de su metodología van a decir acá que van a hablar lo que es personas, recursos y sistemas o procesos. Entonces, personas. Habíamos dicho que para calificarlo, cada uno hay que mirar si es bueno, si es regular o malo, ¿cierto? Entonces, miren acá, y ellos hicieron sus preguntas, lo calificaron y sacaron estos puntajes. Entonces, aquí, ¿esto cuánto sumaría? En esta organización, ¿cuánto sumaría eso? Este que está acá de organización, ¿cuánto sumaría eso? Uno. Uno. Acá está, ¿cierto? Uno. Entonces, acá está. Así, abajo está. Organización regular, 1. Ahora, vamos a mirar por acá. Capacitación. Entonces, ¿cuánto suma acá? 2, ¿cierto? Uno. Ah, sí, dos. Acá hay otro 1. 1, 0,5, Uno, 0,5, dos. 2. Dos. Dotación, 1,5, ¿cierto? Sí, profe. 1,5. Entonces acá lo van representando en esta tablita. Esto solo hablamos de personas, ¿no? Si fueran a mirar acá recursos, lo mismo. Entonces suman y miran acá cuánto da. Entonces fuera materiales. Entonces suma 1,5. Acá está, 1,5. Edificación, suma 1, 1, 2, 2,5. Acá está, 2,5. Equipos, 5 y 1, 1,5. Acá está, equipos, ¿cierto? Vámonos con sistemas y procesos, lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, sí es claro ahí entonces lo que hicieron, ¿no? Hicieron la sumatoria por cada uno y frente a los tres que hablamos, que era personas, recursos y sistemas o procesos. Al momento de sumarlo y calificarlo, entonces empezaron a construir acá el diamante, ¿cierto? Entonces aquí ya va a ser un poco más gráfico, porque por eso les decía que está esta tablita para que lo hagan. Entonces, en esa tabla, ¿cómo está? Entonces habíamos dicho, miren acá, por ejemplo, iban a calificar organización, capacitación y dotación. Entonces encontraron que estaba 1, acá 1, ajá, 0,5, entonces aquí hicieron la suma y les dio lo siguiente. Entonces de bueno no tenían ninguno, de regulares, miren, 1, 1 y 0,5 nos da 2,5 y de malo, capacitación y dotación, 1, 1 nos daba 2. Entonces 2,5 más 2 nos da 4,5, ¿cierto? Entonces 4,5 que vendría siendo en el diamante. Uno rojo, ¿cierto? Estamos acá en la página 16. Entonces recuerden que eso está acá. Acá dice. Cuando ustedes hacen la sumatoria, entonces si de 2,5 a 3 o más nos da alto, es decir, rojo, ¿cierto? Por eso les dije, tengan en cuenta esta tabla, la 4. Ténganla en cuenta para lo que estamos haciendo. Entonces acá dice 0,0 a 1,4, 1,5, 2,4, 2,5 a 3 o más. Y vamos en la 16. Entonces 16 acá. Entonces la suma de esto frente a personas nos dio 4,5. Entonces es rojo, ¿cierto? Porque lo que acabamos de decir ahorita. Entonces es claro.
Sí, profe. Sí, Entonces, señor. ahí ya tenemos el primer rombo, que sería uno de estos, que es el rojo. El segundo, recursos. Entonces acá, bueno, si ustedes suman esto, claramente les va a dar acá 1.5. Si suman estos, entonces les va a dar 2, 1 y 1, 4. ¿Cuánto suma eso? 5.5. Entonces también sería rojo, ¿cierto? Entonces ahí va el segundo rombo. Y el último, que es de sistemas y procesos. Entonces aquí sí, díganme ustedes cuánto da en total y por qué es amarillo. Da dos. Queda 2, profe. Y Dos. medio es Entonces, hasta dos en 1.5 la hasta tabla según es medio. 2.4. Muy bien, ¿cierto? Entonces sumaron acá, imagino que esto y esto les dio 1. Sí. Y sumaron este, que aquí se pasa directo a subtotal 1. Entonces 1 más 1, pues 2, ¿cierto? Y como vimos arriba, miren acá. Acá está. De 1,5 a 2.4 es medio, o sea, amarillo. Nos bajamos otra vez, amarillo. ¿Listo? Si se dieron cuenta, entonces ahora sí dónde sale, ¿no? Sí, profe. Entonces Sí. ahí ya construimos y ya sabemos precisamente, tenemos los dos rojos y uno amarillo. Ahora, ¿de dónde sale el otro amarillo? Que es este de abajo, que era amenaza. ¿Por qué ese salió amarillo ahí? Ese estaba aquí al principio del Porque ejercicio. posiblemente fue algo que, o sea, que no ocurre Probablemente seguido, pero ya pasó. era probable, En profe, este era estamos probable hablando como tal el desplome. el desplome, miren, desplome estructural. Simplemente usted, ese es El fácil. desplome, profe. Uno sabe que desplome Sí. estructural en un edificio es probable, o a menos de que ya haya ocurrido, habíamos dicho que era rojo. En este caso dijeron que era amarillo, entonces fácil, ahí está, amarillo, ¿cierto? Y ahí ya O construyeron sea, pues, el diamante. profe, ese último siempre tenemos que tenerlo en cuenta desde como tal, desde que nos inician la tabla de que estamos hablando, ahí en este caso estamos hablando del desplome. Cuando hablemos de Ujú, un sismo o algo, siempre tenemos que tener en cuenta el diamante de qué color es para ponérselo ahí. ujú. Entonces, miren, como ahora sí, ya entendiendo eso, aunque bueno, antes de dar la explicación general, porque ya nos fuimos a lo específico, si ustedes se dan cuenta, ¿qué significaría esto? Entonces, dos rojos y dos amarillos. Entonces, acá dice que es de nivel de riesgo medio, ¿cierto? O sea, la interpretación de esto. Dos rojos, dos amarillos. Vamos a ver. ¿Qué aparece acá? ¿Si está bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Dos rojos o dos amarillos. Se sitúa acá en medio, ¿cierto? Entonces ahí estaría bien. ¿Listo? Eso es. Si ustedes se dan cuenta aquí en la primera parte, lo primero que uno tiene que hacer es determinar el origen de las amenazas. Entonces aquí en este caso ellos lo definieron desde los tres que hablamos, que podría ser natural, antrópico o socionatural. Y empezaron a decir, venga, entonces vamos a analizar cada una de esas amenazas que podrían presentarse. Entonces ellos determinaron que todas estas podrían ser, ¿cierto? Pero simplemente de acá en este documento tomaron en cuenta algunas, no todas, ¿cierto? Entonces por eso aquí ellos hablan de hurto, ¿sí? Por allá hablan de desplome estructural, por acá luego de incendio, acá de sismo, ¿no? Entonces hay diferentes. Ustedes tienen, si se dan cuenta, tienen que hacerlo por cada una de las amenazas y este análisis. Entonces cogen, por ejemplo, acá el de hurto, así como cogimos el de desplome estructural. Dicen, venga, hurto es probable, sí, entonces tal cual como está acá, amarillo. Luego empiezan a saber por personas, sacan sus tres categorías de organización, capacitación y dotación, califican. Luego por recursos, otra de sus tres categorías, califican. Por sistemas y procesos, sus tres categorías, califican. Y luego lo sitúan acá en una tabla. Como lo acabamos de ver, lo suman. Que entonces aquí que hay 5, miren, son rojo. Que aquí sumo 1, entonces es bajo.
y aquí sumó 2.5, es alto, entonces ahí lo situaron de esta forma. Se dieron cuenta que el tema de hurto es probable, entonces ahí está el amarillo, construyeron su diamante, y al hacer el análisis de esto, de pronto se dieron cuenta que es a nivel medio. Y así, con cada uno, ¿no? Entonces desplome estructural, incendio, sismo. ¿Listo? Entonces sí es claro hasta ahí qué fue lo que se hizo y lo que tendrían que hacer. Sí, profe. Si a alguien no le quedó claro. No, profe, está bien. Pues de pronto ya en la práctica o uno realizándolo como que le coge más el tiro, ¿no? Ajá. ¿Listo? Bueno, entonces aquí al final ellos lo que hicieron en este documento fue que como ya agruparon todos, cada uno de los análisis de vulnerabilidad por amenaza y eso, ya lo recopilaron. Miren, entonces amenaza, hurto, desplome, situaron cada uno con su diamante. ¿Mm? Y ya de forma general dijeron como, venga, entonces este, según pues la interpretación del diamante, está en nivel medio, está en medio, está en alto, está en alto. Y si uno lo va a mirar de forma cualitativa, porque acá también lo explican como en un párrafo, o sea, este documento por eso me parece muy bueno. Si van a hacer un análisis, tomen este como guía. Entonces aquí simplemente uno ya sabe, mira acá, temas de hurto, nivel de riesgo es medio, ¿cierto? Desplome, incendio es alto, sismo es alto. Entonces, si uno, por ejemplo, fuera a ver esto, uno como externo y dice, venga, ¿y por qué el sismo es alto? ¿Sí? O sabes que ya les ocurrió o qué. Entonces, de pronto se empieza a mirar aquí el análisis detallado que hicieron de cómo sacaron cada uno de estos rombos, las preguntas que hicieron, como está acá. ¿Sí? Miren, cada una de las preguntas. Y va a decir, ah, bueno, entonces seguramente sí tenían razón en por qué lo pusieron alto. Este de sismo no lo vimos, el que vimos ahorita fue como hurto y desplome estructural. Pero ahí está cada uno de los ejemplos. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que uno hace en temas de análisis de vulnerabilidad y este tema de amenazas. ¿Listo? Ah, bueno, por acá me habían escrito, pero ok. Bueno, por lo que no tenía, eh, estaba compartiendo pantalla. Entonces, básicamente, eso es lo que uno vendría haciendo cuando hace estos análisis. Bueno, el tiempo se me fue, creo que los 20 minutos me dan es para explicarlo acá. Entonces, si ven esta tabla de Excel, Sí, profe. Sí, señor. bueno, esta es una tabla como ven Sí. claramente de Sura. Entonces se las voy a compartir junto con todo esto. La idea es que ustedes practiquen. Ya lo que les dije, no les, o sea, me gustaría dejarles la tarea de pronto que hicieran este análisis y que lo hicieran. Pero primero, si se dan cuenta, es más complejo que lo otro, lo de la metodología de la GTC, porque de pronto no se puede enredar o algo, aunque ahí está esa guía, ¿sí? Segundo, pues de pronto va a requerir como un contexto real para que ustedes lo hagan, ¿sí? De pronto si hacen con ejemplos inventados, pues no va a salir como tan bien, ¿sí? Y bueno, en tercero lo que les digo, o sea, es un tema que de pronto requiere como mayor análisis y la idea es que les voy a pasar o sea, este formato, de nuevo acá esta guía, o para que lo puedan revisar si quieren contra esta matriz, pero para que lo vayan practicando si les parece. Igual acá lo que les digo, ya pusimos un ejemplo en clase, tienen otros dos si quieren revisar, que es el de incendio y el de sismo, para que lo puedan ir revisando. Y si quieren con este formato de Excel, lo van llenando. Entonces acá en este formato de Excel es lo mismo, solo que pues ya está para poderlo hacer bajo esta tabla, ¿sí? Entonces acá, bueno, lo de siempre, entonces bueno, ahí está ARL Sura, que porque seguramente toca ponerle pues que ellos son los responsables, entonces bueno, ahí están ellos. Bueno, este azul está feo, no debería aparecer así porque no se ve. Listo. Análisis de vulnerabilidad. Entonces, en este caso es de un colegio. ¿No? Entonces, colegio, bueno, se pone el nombre, responsables, fecha de actualización, fecha de revisión,
Se pone los aspectos que vamos a mirar, que es identificación de amenazas, vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas y procesos con un consolidado y nos va a dar un nivel de riesgo. Número de empleados o en este caso estudiantes, entonces acá lo ponen. Asesorado por o elaborado por, o sea, cualquiera de los dos casos. Acá pongámosle esto también porque no se ve nada. Identificación de las amenazas. Entonces, lo primero, si se dan cuenta que empiezan a mirar, oiga, qué tipos de amenazas dentro de las tres categorías y podrían ser las que podrían ocurrir, ¿cierto? Dentro de temas naturales, antrópicos, ¿sí? Sociales. Entonces, en este colegio dijeron, vean, temas naturales, pueden pasar temas de movimientos sísmicos o eventos atmosféricos como lluvias, granizados, vientos. En temas tecnológicos o antrópicos no intencionales puede pasar incendios, pérdida de materiales, derrames, fugas, inundación, explosión. Temas sociales podría haber hurtos, revueltas, accidentes vehiculares, accidentes de personas, atentados terroristas. Y uno va a mirar y tiene coherencia, ¿no? Uno como el que implementa esto, pues sabe qué tipos de amenazas pueden pasar en esas tres categorías y las ponen y listo. Vámonos con otro. Escala, acá tienen calificación e interpretación. Ahí les cambio los colores porque no se ve nada. Entonces, escala, miren lo mismo. Ellos lo van a delimitar en tres formas, que es lo posible, lo probable y lo inminente. Calificación, van a establecer la misma. Sí, parcial o no aplica. Entonces 0, 0,5 y 1. Interpretación de cuando suman esos rombos. Entonces si es de 0 a 1, bajo. Si es de 1 a 2, medio. Si es de 2.1 a 3, es alto. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden establecer esto. ¿Mm? Entonces, como se dieron cuenta en el documento que está acá, hay diferentes metodologías. Por eso de pronto pensé que me iba a decir alguna de eso, pero no me lo dijo. Uno se podría confundir por esa parte, por eso. Un momento que se me perdió acá. Acá. Ustedes pueden establecer las metodologías que consideren, digamos, para determinar ese tema de los riesgos, ¿sí? Entonces, en este caso, acá que dijeron entonces, 0,0 a 1, 1.1 a 2, 2.1 a 3. Si lo miráramos acá, nos dice lo siguiente. Este es de interpretación. ¿Dónde está? Acá. Listo. Si se dan cuenta que aquí varía de 0,0 a 1.4, 1.5 a 2.4, 2.5 a 3 o más. Y aquí nos plantea lo contrario, de 0 a 1, de 1.1 a 2, de 2.1 a 3. ¿Sí ven ahí la diferencia? O sea que esa puntuación la puede dar uno dependiendo pues de lo que considere. Exacto, muy bien. Entonces, eso fue lo que pensé que me iban a preguntar, pero bueno, ya ahora sí es claro. Y es como ustedes se dan cuenta acá, en este caso, ellos delimitaron su metodología y dijeron, no, nosotros vamos a decir que esto es bajo, esto es medio y esto es alto, ¿sí? Por otro lado, como este es un ejemplo, acá ellos dijeron, no, de 0 a 1.4, 1.5 a 2.4, 2.5 a 3 o más va a ser alto, ¿no? Entonces, esa metodología puede variar en función de cómo ustedes lo quieran realizar. Digamos que por eso el análisis no toma, digamos, como referente algunos valores, porque pues las amenazas y los riesgos y todo eso puede variar según la organización. ¿Mm? Lo que sí no varía, si se dan cuenta, es esto, lo de bueno, regular o malo, y la conformación del diamante, ¿sí? De que si hay tantos, entonces es acá, acá, que si hay tantos, entonces que es alto, que es medio o bajo, sino pues de pronto aquí como para determinar el tipo de riesgo. ¿Sí? Es lo que ellos están variando, ¿sí? Entonces ustedes lo mismo, pues van a determinar eso, o sea, ya como ustedes lo quieran determinar, pueden tomar cualquiera de los dos ejemplos, ambos son válidos o construir uno nuevo, ¿sí? Uno nuevo que podría ser, digamos,
de 0 a 1.5, de 1.6 a 2.5, bueno, como ustedes lo quieran delimitar. Pero si se dan cuenta, los más comunes pues son estos, ¿no? Ese o este que está acá, de 0,1, de 1.1 a 2, de 2.1 a 3. Entonces ustedes delimitan el que ustedes quieran manejar. Vamos a seguir hablando de este que están haciendo acá. Entonces ellos delimitaron todo eso acá en esta metodología. Amenazas. Entonces empezaron a plantear las amenazas. Entonces, amenazas. Ponen acá. Descripción de las amenazas. Vámonos con el primero, que es antrópico, en temas técnicos. Entonces, incendios. Tipo de amenaza, si es interna o externa. Y acá nos dicen antecedentes, causas, impacto de la amenaza y calificación que le dan. ¿Mm? Acá lo hicieron más detallado. Entonces, como estamos hablando de la amenaza general, que es incendio, ¿cierto? Por temas estructurales, eléctricos, líquidos, inflamables, explosión, gases, bueno, esa era una de las categorías de las amenazas. Entonces aquí establecieron que la mayoría de estas son internas, dentro de esa categoría de incendios. Entonces acá nos dicen instalaciones eléctricas para iluminación y sistemas, carga de material combustible, papel, madera e infraestructura. ¿Qué impacto puede tener eso? Bueno, en personas, en información, en infraestructura. ¿Es posible? Sí, ellos dijeron, esa amenaza es posible. ¿Mm? Vamos a mirar otra acá, esta que está en amarillo. Dentro de la misma categoría de incendios, dijeron, instalaciones locativas en general causado por daños de gran magnitud, abundante material combustible, sólido como libros, revistas, equipos de cómputos. Eso es probable. Y si uno va a mirar, sí, pues si hay una biblioteca o lo que sea en un colegio, pues es más probable que se incendie, ¿sí? Entonces, pues ahí le pusieron amarillo. Miremos este que es externo. Temas de incendio estamos todavía externo. Comedores y cocinas por posibles fallas en el uso del gas para los hornos e instalaciones eléctricas. Claro, también en un colegio casi siempre hay comedores y cocinas, ¿cierto? Entonces, es una amenaza que es externa en términos de, digamos, de lo que ellos están mirando en aulas, pero también es probable, si no es que ya les ocurre. Pero bueno, ellos lo delimitaron así. Y así con cada uno. Entonces acá, bueno, fallas en los equipos, riesgo eléctrico, intoxicación alimenticia, inundaciones, caída de alturas. Acá miren, caída de alturas está en inminente, está en rojo. Si fuéramos a mirar por qué, bueno, dicen trabajo en alturas de electricidad, construcción, o sea, el personal que hace mantenimiento o de pronto los arreglos locativos en el colegio, ¿no? Acá, bueno, tienen otro que es a nivel social, terrorismo, asaltos, está tanto interno o externo, está probable, ujú, natural. Vamos a mirar acá, por ejemplo, este que es granizada, acá en Bogotá. Interno y externo, antecedentes de granizada en los años anteriores. Probable. ¿Mm? Entonces, si se dan cuenta y lo situaron las amenazas, pero de forma más detallada. Y empezaron a trabajar cada uno de los tres componentes. Entonces, miren, acá está en vulnerabilidad de personas, de recursos, de sistemas. ¿Mm? Y cuando empezaron a hacer su análisis por cada uno de esos, luego lo agruparon. Entonces, por ejemplo, acá en este que es de personas. Entonces, establecieron sus preguntas. Entonces, vamos a ver. Personas está acá. Organización, miren, están las mismas categorías. Organización, capacitación y dotación. Entonces, existe una política general de salud ocupacional donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia. Sí, no, parcialmente. Sí, aquí como lo tienen, si se dan cuenta lo pusieron. Calificación de eso. Sí, ellos acá habían dicho que sí es un 0. Si se dan cuenta aquí también está. Para que sea más claro y no volvernos a la portada. Parcialmente habíamos dicho que es un 0.5. Si tenemos otra vez un 0, parcialmente un 0.5.
0.5, perdón. Profe, pero ahí en 0. el cuadrito dice parcialmente 1. Ah, sí, perdón. Me acabo de dar cuenta, si parcialmente es 1, parcialmente es 1 y no es un 0.5. Entonces tenemos sí, 0, 0, 0, no es 0,5 y parcialmente es 1. Listo. Entonces ahí digamos que ya sacamos el primero. Así como lo vimos ahorita en el otro. Miren, acá es lo mismo. Sacaron la calificación. Y así con cada uno. Este es de personas. Acá entonces lo mismo con recursos. Y acá en esta otra pestaña con procesos. Entonces ya digamos que cuando se tenga otra vez todo el análisis se hace la consolidación. Entonces acá, ejemplo, acá nos dan otra vez los puntajes como para que no se nos olvide. El análisis, entonces, según lo que ellos plantearon, si es de 0 a 1, ellos dijeron que es de esta forma. Y si es posible, probable o inminente, que bueno, eso tampoco varía. Entonces, vamos a mirar acá en el Excel que ellos tienen cómo lo hicieron. Ellos hablaron de incendios. Entonces, incendios. De forma general, lo que es incendios, si lo habláramos como les digo de forma general, ¿creen que cuál sería? ¿Posible, probable o inminente en un colegio? Profe, ¿podría ser probable? Probable. Es probable, ¿cierto? O sea, puede pasar. Entonces lo vamos a dejar acá amarillo. Listo. Entonces acá miren, ya está dividido por cada uno. Acá está en personas, recursos, sistemas y procesos. Entonces en personas. Entonces vamos a decir, ellos tuvieron en cuenta los tres que habíamos dicho: organización, capacitación y dotación. Estos tres. ¿Cierto? O sea, aquí lo que ustedes ven que de pronto están más casillas es porque miren, acá lo que hacen es calificar. O sea, aquí está la suma total de estos y la interpretación para ellos de qué sería. Entonces aquí en organización, digamos que se puntuó 1, ¿cierto? En capacitación 0,5 y en dotación 1. Entonces miren, es estos valores que está acá. Entonces, organización 1, es decir, cuando se carece completamente o no se cuenta con los recursos, o sea que no lo tiene. En capacitación 0,5, se cuenta parcialmente con los elementos o están en procesos de consecución. Dotación, estamos hablando de incendios. Cuando se carece completamente. Si sumamos 1 más 1, 2 más 0,5, 2.5, ¿cierto? Y 2.5, según la metodología que ellos establecieron, acá dice, de 2.1 a 3 es alto, ¿cierto? Entonces acá está el rojo. Y lo mismo, entonces acá con recursos, con sistemas y procesos. Entonces aquí ya sabemos que el primer rombo que ellos sacaron, ¿cuál es? ¿De qué color? El primer rombo. Rojo. No, amarillo, ¿cierto? Ah. Que es el de la amenaza. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y si se dan cuenta, acá están. Bueno, acá no, porque esto, como es un ejemplo, no los han coloreado, pero los voy a colorear yo. Entonces decimos, entonces acá recuérdenme ustedes, entonces es un amarillo, ¿no? Sí, Entonces, profe. amarillo, este que es personas, el de la izquierda es rojo, Es rojo. este Verde. verde, ¿cierto? Y este Rojo. rojo. Listo. Eso nos da como tal, entonces, dos rojos, uno verde y uno amarillo. ¿Qué vendría siendo ese? ¿Recuerden? Medio, profe. Medio. Medio. Sí, porque tiene dos rojos y medio es de 1 a 2 rojos. Ajá, exacto. Entonces, medio, ¿cierto?
Listo. Sí, profe. Ahí ya quedó. Vamos a mirar este otro. Entonces acá, este ejemplo lo vamos a hacer entre todos. Uy, se me fue el tiempo. Fallas, bueno, miremos otro que no sea de temas tecnológicos. Díganme ustedes uno antrópico, natural, cualquiera. Natural. Natural, listo. De natural, cualquiera. Uy, Granizada. granizada, listo. En un colegio, una granizada que es probable, inminente, posible. Vamos a hablar de acá de Bogotá. Vamos a hablar de acá de Bogotá. Posible, profe. Posible. Posible. O sea, ¿qué color sería? Pero, Posible. verde. Pues, ¿Verde? verde, sí. Sí, señor, verde. Sí, señor, verde. Listo. Entonces vamos a decir que es verde. Sí, listo. En términos de... Vamos a alterar acá esto como para que no nos dé todo igual. Entonces yo lo voy a alterar un momento. Vamos a decir que acá es 0, 0 y 1. Esto corresponde a 1. Acá voy a cambiar este. A ver qué tanto nos da por acá. Ay. Listo. Entonces ahora, según la metodología que ellos dijeron, entonces acá en este que es personas, entonces dio 0 y 0 y 1, nos da como tal 1, ¿cierto? Entonces, 1 ¿qué vendría siendo? Bajo. Según lo que ellos dijeron, bajo. Bajo. Sí, va. Entonces, bajo sería ¿qué color? Verde. Verde. Verde, ¿cierto? Verde, profe. Eh, no se quiere dejar colorear. Un momentico, ¿qué pasó? Ah, verde. Este otro. Entonces 0, 1, 1 nos da 2. Medio, ¿cierto? Sería medio, profe. Medio, profe. Medio Amarillo. amarillo. Y acá yo puse 0, 0 y 1 nos da 1, ¿cierto? Bajo. Entonces sería abajo. Que es Digamos el verde. diamante. Entonces Verde. empezamos con el primero, que es el de acá abajo. Es amenazas. ¿Cuál es? Verde. Verde, profe. Verde. Verde. Verde, Serían El tres siguiente. verdes. y Nuestro un amarillo. verde, verde, amarillo y verde. amarillo Y y verde, profe. verde. Listo. ¿Y este qué vendría siendo entonces? Hay 3 verdes y uno amarillo. Bajo. Bajo. Bajo, profe. Bajo. Listo. Muy bien. ¿Y se dan cuenta? Eso es. Entonces cada uno de estos, pues lo que se hace es eso. ¿Listo? Acá igual el mismo documento también les plantean lo de la metodología, de cuántos rombos y eso, pues para saber cuántos debemos tener en cuenta. ¿Listo? Y eso es lo que se hace. Entonces acá sí por proceso, si se dan cuenta, entonces establecer cada rombo con su interpretación. Y al final lo consolidan acá, como se ve en el otro documento. Entonces, origen tecnológico, no antrópico, intencional. Bueno, no digamos que, ¿dónde está el primero que hemos visto? Bueno, digamos que completamos todo el natural, ¿cierto? Entonces, en granizada, ¿cuánto fue que nos sacó? ¿Bajo? Bajo, profe. Entonces, bajo. Bajo, Sí, profe, bajo. Verde. Y miren, acá le empezamos a colorear otra vez con los que habíamos dejado acá. Y ya, ahí lo vamos sacando como una forma general, si se dan cuenta. Con movimientos sísmicos, pues haríamos lo mismo. Con este otro lo mismo. Acá con vientos, ¿sí? Con cada uno se haría lo mismo, ¿sí? Creo que un momentico, porque no recuerdo cómo iba, para ya cerrar. Este iba Ese era verde, verde, Tres verdes y verde, uno rojo. amarillo. Sí.
Entonces 3 Era verdes verde, verde, amarillo y verde. y el amarillo acá. Amarillo. Listo. ¿Sí? La idea es que así como quedó este bonito, así coloreado y todo, queden todos. ¿Sí? Y eso es lo que se hace. Y al momento de que uno le van a mirar esta vulnerabilidad, pues ya no tiene, bueno, si la persona quiere mirar la metodología en sí, qué fue lo que se hizo, pues ahí está el soporte, ¿no? Pero si no, miran es esto, los rombos. Entonces, vengan, ustedes en términos de acá de granizadas, en lo natural, sacaron que es bajo. De pronto por allá en tormentas eléctricos, vamos a decir que es alto, y así. Y uno lo mira ya de forma general. ¿Listo? Entonces, ¿sí es claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso es. Por eso quería que revisaran el documento para que quedaran como un poco más guiadas frente a lo que se hace. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos acá pendiente? Creo que ya no es más por hoy. Un momentico. Listo. Bueno, entonces ya les quedó claro, ¿sí? Entonces la idea es como tal ustedes que yo les voy a pasar este archivo, como siempre, pues mañana por correo eh, con la sesión grabada, bueno, todo el cuento. Lo que les digo, la idea era hacer aquí los ejemplos, como para que no quedara tarea, pero por eso les paso los formatos, por si ustedes quieren de pronto practicar, eh, para ir como cogiéndole el tiro, ya sea con el Excel, que es como más fácil porque es lo que uno utiliza, y pues ahí lo van haciendo. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Ah, profe. bueno, profe. Listo, profe, gracias. Feliz noche para todas. Bueno, entonces de esto no quedó tarea para la otra semana, solo tenemos pues lo del lunes, ¿no? Para que el lunes nos conectemos y revisemos lo pendiente, pero no quedó tarea. Ah, bueno, solo de esa manera información si queremos seguirlo como diligenciando y estudiando. Sí, para practicar. Ujú. Listo, profe, mil gracias. Bueno, chao, feliz Bueno, noche. feliz noche, Gracias. chao, chicas, feliz noche. Gracias, profe.